cristianos tenemos un estilo de vida particular porque tenemos unas convicciones específicas que están fundamentadas en la palabra de Dios, porque ella es viva y es eficaz. Y cuando predicamos la palabra, la gente llega a los pies de Cristo, se convierte, se entrega a Él de corazón, porque la palabra tiene ese efecto transformador. ¡Aleluya! Dios no quiere que tú sigas siendo lo que eres. Dios quiere que tú entres en el camino perfecto de la salvación para que experimentes la vida abundante que Él tiene para ti. ¡Aleluya! Dios te bendiga, amado hermano y amigo, que en este día estás en sintonía con la Iglesia Defensores de la Fe, la hija del Tabor, la que pastorea el reverendo Estiri García y está ubicada entre la calle 34 y la calle 29 de Jardines de Río Grande. Teléfono de nuestra iglesia es el 787-887-3558. Así que es una bendición de Dios el poder llevar, amén, estos cultos a través de estas pantallas de internet, como es el Facebook y como es el YouTube. Nosotros estamos llevando cultos los martes y los jueves a las 7 de la noche a través del internet, y los domingos en la mañana a las 9 de la mañana. Así que, basado en la pandemia que está sucediendo en nuestra isla, y no solamente en nuestra isla, a nivel mundial, pues queremos decirte que tienes tiempo, bastante tiempo, para que puedas en esos días sintonizar estos cultos de la Iglesia Defensores de la Fe, la hija del Tabor, para que te goces de las bendiciones que Dios tiene para ti, para tu familia y para todo aquel que tú quieres que Dios llegue a su corazón. Así que vamos a hacer una oración por el comienzo de este culto a Dios, donde nos hemos de gozar de una manera maravillosa. Padre, te damos gracias en este día maravilloso, el día que tú has hecho, Señor, en el cual nos alegramos y nos gozamos en él, oh Dios amado. Te pedimos, Señor amado, que todo lo que se haga, amén, aquí en este lugar, sea de principio hasta el final, Señor amado, sea todo dirigido por tu Espíritu Santo, Padre amado. Que todo lo que se haga, Señor, llegue al corazón de cada vida, oh Dios, donde hay necesidad, Señor amado, y que tú, oh Dios, en tu misericordia maravillosa, Señor amado, tú toques las vidas, Señor. Cambie los corazones, Señor, de piedra y los hagas corazones sensibles, Dios amado, que sientan la presencia de tu Espíritu Santo en cada uno de ellos. Te pedimos, Dios, amén, que a través del culto, Padre, tú toques las vidas, Señor. Tú sanes los enfermos, Señor amado. Tú libertes los cautivos, Dios del cielo, Padre amado. Y que todo, Dios, Señor, lo que se haga, Señor, tú te glorifiques de una manera maravillosa. Da bendición a todo aquel que ha de estar viendo y escuchando, Dios amado, este culto de adoración a ti, Padre. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús, a quien damos toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Vamos a seguir adelante con este culto hermoso, y tenemos un cántico para el Señor, amén. Vamos a dejar a nuestro hermano José Luis Morales, Señora, que él va a estar alabando y glorificando al Dios del cielo. Mediten la letra de la alabanza, porque Dios también habla a través de la alabanza. Así que Dios te bendiga, mi hermano José Luis Morales, con ustedes. Dios te continúe bendiciendo. Soy tu amigo y tu hermano José Luis Morales, y en esta hora el Rey te manda a llamar. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl
quien yo pueda ayudar, recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán. Quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió: hay uno, mi Señor, que habita en lo de Bar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria en realidad. Es una tierra sin sueño, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de ese hombre, por favor, ya dígame su nombre. Se llama Mefibosé, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda llamar a ese hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefibosé que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir de las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerá, un adiós a lo de Bar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir de las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerá, un adiós a lo de Bar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. Dios bendiga a mi hermano José Luis y esta maravillosa alabanza que ha entonado para la gloria y la honra del Señor. Esperamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma poderosa a través de esta alabanza. Yo quiero, antes de presentar a mi pastor que ha de estar exponiendo el mensaje de la palabra, quiero citar dos textos bíblicos. Amén. Uno se encuentra en el libro de los Hechos,
de los Hebreos, perdón, el capítulo 4, verso 12. Y quiero leerlo de la misma escritura, que dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta los huesos, hasta partir los huesos. Amén. El espíritu y el alma, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es cortante como toda espada de dos filos. Y hay un texto que a mí me gusta, que es hermoso, que se encuentra en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Amén. Del capítulo 3, verso número 16, que dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Así, amado, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es inspirada. Nuestra regla de fe y conducta es este libro maravilloso que ustedes ven aquí, que nos dice cómo debemos de conducirnos. Así que, sin más preámbulos, yo voy a dejar a mi pastor, el reverendo Héctor Luis García, en el mensaje de la palabra del Señor, que lleva como tema el poder de la palabra. Dios te bendiga, y mi pastor con ustedes. Dios te bendiga en este día del Señor, hermoso, maravilloso, que Él ha creado para nosotros y en el cual nos congregamos nuevamente a través de este medio para adorarle y glorificar su nombre. Espero que la bendición de Dios te acompañe y puedas experimentar su grandeza de una manera muy particular conforme a su propósito. Hoy consideramos el tema, el poder de la palabra, y estamos fundamentándonos en el verso 12 del capítulo 4 de la carta a los Hebreos, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra hermosa, palabra de vida, porque cuando hablamos la palabra de Dios, en ella siempre hay vida. Y eso es lo que queremos traerte en este día, lo que es la palabra conforme a lo que Dios diseñó en el principio para nosotros. Él permitió que su palabra llegara hasta nosotros de manera escrita en el libro que llamamos la Biblia, o que también se identifica como las Escrituras o las Sagradas Escrituras. Precisamente de eso es que vamos a hablar hoy, del libro de Dios, que contiene la palabra de Dios y que a su vez es la palabra de Dios. Porque hay quienes afirman que la Biblia lo que hace es contener la palabra de Dios, pero es más que eso. La Biblia en sí tiene un poder tan efectivo, tan eficaz, que nos permite a nosotros ser transformados cuando acudimos a ella, cuando buscamos en ella, cuando la escudriñamos. Por eso fue que Jesús dijo en un momento dado: escudriñad las Escrituras para que encontréis en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esa fue la expresión de Jesucristo, y nosotros pues acudimos a ella constantemente porque es nuestra norma de fe y conducta. Es el libro por excelencia. De hecho, la Biblia lo que significa es biblioteca, un conjunto de libros inspirados por Dios que tienen tanto
para enseñarnos, tanto para hacernos entender el propósito de Dios, que cuando nos metemos en sus páginas encontramos riquezas, tesoros incalculables que nos ayudan en el desempeño de nuestras vidas cotidianamente. Sí te invito a entrar en este tema porque vas a ver que es sumamente interesante y tienen para nosotros una importancia vital. La palabra de Dios en nuestra vida. Sin ella no entenderíamos la razón de ser del propósito de Dios. Sin ella no entenderíamos nuestra misma esencia. Sin ella no sería posible visualizar el alcance de la obra de Dios en nosotros desde el principio de la creación del mundo hasta el momento y aún posterior al presente. Porque la Biblia trasciende las edades, trasciende los siglos, trasciende la gente, trasciende cualquier cosa, porque tiene el mismo carácter que tiene la persona de Dios. Es eterna en su efecto, es eterna en su propósito. Y nosotros, cuando acudimos a ella, vamos buscando esa fuente de eternidad, esa fuente de bendición, de salvación, de seguridad, de certeza, de fe. Y por eso es que la tenemos con nosotros y tenemos que aprovecharla. Sabes que a lo largo de la historia, Satanás ha tratado de esconder la Biblia, ha tratado de esconder su contenido de nosotros. Hubo una época inclusive en que no se le permitía a la gente común leer la Biblia porque decían que era un libro muy complejo, muy difícil de entender y que solamente algunos pocos eruditos podían hacerlo. Falso. Se ha probado a lo largo de los siglos que la Biblia, a pesar de eso, ha permanecido inalterada y que hoy por hoy ha llegado a alcanzar gente de todas las estratas sociales, económicas, políticas, religiosas en todo el mundo. Y cuando nosotros vemos el avance de la palabra de Dios y su efecto en lo que es el mundo, pues sencillamente nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque nos permitió acceder a este libro glorioso y contar con él en nuestras propias manos, tenerlo a nuestra disposición para estudiarlo, para buscar en él, en sus páginas, la verdad de la vida, la verdad del Evangelio, la verdad sobre todas las cosas, porque ahí está registrado todo lo que existe desde el principio. De esa manera es que nosotros conocemos muchas de las cosas que ocurren en este mundo o que han ocurrido, ¿verdad? E inclusive las que han de ocurrir en los próximos años, porque ya estamos en lo que la Biblia llama el tiempo del fin. Y dentro del contexto del tiempo del fin se van a dar muchas cosas, algunas de las cuales ya están ocurriendo. A lo largo de los años se ha ido comprobando la veracidad de la palabra y aunque se ha tratado de negar y de ocultar, como he dicho anteriormente, el propósito de Dios en la Biblia, sin embargo, esta ha permanecido inalterada y siempre Dios ha permitido que llegue al alcance del ser humano para que nosotros podamos estudiarla, podamos entrar en ella con ansia, con deseo de recibir algo hermoso, algo maravilloso de Dios. La vida eterna está establecida y está claramente alcanzable para todo el mundo a través de la palabra de Dios. Porque hablando la palabra es que nosotros podemos alcanzar la salvación. De hecho, el apóstol Pablo decía en la carta a los Romanos, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea que a través de la palabra, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, en ese mismo capítulo dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Es importante entonces que nosotros estemos atentos a la palabra. Pedro lo decía a sí mismo, hacéis bien en estar atentos a esa palabra que fue inspirada desde el principio y que fue dada al hombre para que pudiera entender el alcance de la voluntad de Dios. La palabra de Dios, como decía el escritor de los Hebreos, es viva y es eficaz. Dos conceptos sumamente importantes, porque cuando decimos que la Biblia es viva, que la palabra de Dios es viva, estamos hablando del concepto de la vida directamente. Y la Biblia es un ente que tiene vida por sí misma.
Por eso es que el apóstol lo dice, es viva y es eficaz, porque los elementos o los seres que tienen vida en esta tierra pues se distinguen por una razón, y es que tienen movimiento, tienen la capacidad de moverse. Y usted dirá, pero la Biblia no camina. Bueno, la Biblia no camina, pero tiene un efecto poderoso en la vida de los seres humanos que entonces los hace caminar. A mí me ha hecho caminar muchísimo, porque obedeciendo el mandato del Señor de llevar el Evangelio a todo el mundo, hemos estado viajando a muchos lugares de esta tierra para precisamente eso, propagar esta palabra de vida. Y por eso nosotros podemos decir que ella va a diferentes lugares, está presente en muchas situaciones y hace posible que gente que no tenía ningún conocimiento de Dios, al leer sus páginas, entienda el propósito de Dios. De hecho, hay historias, evidencias, ¿verdad?, de que la Biblia de por sí ha hecho cambios en personas que la han encontrado y la han leído. El que lee la Biblia empieza a encontrar lo que está escrito en ella, empieza a entender muchas cosas que de otra manera les eran ocultas. Y hay gente que ha cambiado su estilo de vida, su manera de ser, sencillamente porque encontraron en las páginas de la Biblia cuál es la conducta correcta de un ser humano, cuál es la manera correcta de hacer las cosas, cuál es la manera en que nosotros tenemos para desempeñarnos en la vida, para caminar, para movernos, para vestirnos, para vivir, para hacer las cosas, para hablar, para desempeñarnos de la manera que sea en este mundo. Y esa es la razón por la cual nosotros constantemente hablamos de ella, porque haciéndolo nosotros ponemos a la disposición de la gente que nos escucha estas enseñanzas hermosas que son las que van a guiar nuestro desempeño, nuestra manera de vivir en esta tierra. Estamos felices por tener la palabra, porque ella es viva, en sí mismo tiene vida, proyecta la vida de Dios y hace posible que nosotros alcancemos la vida. Así que si no fuera por la palabra, nosotros no tendríamos posiblemente opciones de alcanzar esa vida eterna. Por eso es que ella es viva y además es eficaz. Eficaz significa que tiene un efecto especial que hace posible que nosotros logremos el objetivo de nuestra vida. Y la palabra de Dios es eficaz para hacernos conseguir aquellas cosas que son necesarias, que son indispensables para que podamos entender el propósito de Dios y cumplirlo en nuestras vidas. Podemos ponernos en las manos de Dios a través de la palabra. Aprendemos ahí a hacerlo. Aprendemos en sus páginas a entender la voluntad de Dios y a permitirnos acceder a aquellas cosas hermosas, maravillosas que Dios ha establecido para todos. Aleluya. Yo te invito a buscar en sus páginas como yo lo he hecho y he encontrado tantas cosas hermosas, tantas cosas significativas, tantas cosas que nos enseñan y que a la misma vez nos advierten sobre los peligros, sobre las situaciones que no debemos entrar, en las cuales no debemos entrar, sobre consideraciones que debemos de tener cuando nos encontramos en diferentes situaciones, en diferentes ámbitos. Así que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Tiene un poder extraordinario que hace posible que nuestra vivencia en esta tierra sea de forma eficaz. Podamos alcanzar los objetivos, podamos proyectarnos y podamos trascender más allá de lo que estamos experimentando ahora. Es una de las ventajas hermosas de conocer la palabra, que nos permite trascender. Nos dice claramente cuál es nuestro futuro. Nos dice qué es lo que podemos esperar. Nos dice cuáles son las cosas que nos van a llevar al lugar que nosotros esperamos y queremos. Porque en ella están escritas todas estas direcciones, todas estas instrucciones, todos los detalles que afectan nuestra vida y que nos van a encaminar en la dirección correcta. Por eso es que te invito a leerla, pero más que leerla, escudriñarla, como dijo Jesús, porque escudriñando la palabra, tú encuentras la satisfacción de saber, aleluya, que tú eres criatura de Dios, que no eres un accidente en el mundo ni en la historia, que Dios te creó con un propósito, que Dios quiso hacer de ti algo especial, porque tú eres importante. Eso yo lo descubrí en la Biblia. Yo soy importante para Dios
Y hoy te vengo a decir que tú también lo eres. Tú tienes una importancia trascendental para Dios. Dios se preocupa por ti. Y eso yo lo encontré en las páginas de la Biblia, que es la palabra de poder, que es la palabra de autoridad, que es la palabra con significado para nosotros. En la vida podemos leer muchísimos libros. Hay libros interesantísimos, hay libros de todo tipo, pero ¿sabes qué? La Biblia es el libro por excelencia y en él tú encuentras de todos los temas habidos y por haber. Es una cosa extraordinaria. Cuando tú entras a las páginas de la Biblia encuentras todo tipo de experiencia, todo tipo de expresión, todo tipo de historia, todo tipo de acción, porque la Biblia es hermosa. Yo recuerdo cuando yo llegué originalmente a la República de Perú, Dios me envió allí en el año 1979 y empezamos a enseñar la palabra, empezamos a predicar la palabra. Y recuerdo que yo usé mucho este lema que les voy a decir ahora. En aquel momento, con la gente que había allí en aquella república, en la ciudad de Lima especialmente, y yo les decía, aleluya, la Biblia tiene una respuesta para cada pregunta. Y había personas en muchas ocasiones que se me acercaban porque escuchaban esas palabras de mis labios. Y mucha gente se me acercaba y me decía, pero yo estoy seguro que la Biblia no habla sobre este tema. Y yo le decía, sí, habla sobre él. ¿Dónde? Yo digo, pues mira, aquí está. Le buscaba en las páginas de la Biblia. Aquí está ese tema que tú estás buscando. Está aquí, míralo. Aleluya. La gente se asombraba al ver que efectivamente sí, la Biblia tiene una respuesta para cada pregunta. Porque Dios la diseñó de esa manera. Porque es la palabra de Dios. Aleluya. Y la palabra de Dios es eficaz. Aleluya. Y como decía el profeta Isaías, nunca vuelve atrás vacía. Cuando ella sale de la boca de Dios y penetra en los corazones a través de tus oídos. Cuando tú escuchas la palabra, aleluya, ella siempre tiene un efecto. Porque su expresión es tan contundente. Su expresión es tan eficaz que siempre tiene un efecto en tu vida. Por eso es que la gente se convierte al Evangelio. Hemos predicado a gente en tantos lugares de esta tierra. Y donde quiera, cuando la gente escucha la palabra, siempre hay alguien que es convencido por ella. No por nuestras palabras. Yo no tengo ninguna autoridad. Yo no tengo ningún poder, ninguna facultad de convencimiento, de convencer a nadie. Inclusive, hay gente que a veces me ha dicho, cuando empezamos a hablar sobre estos conceptos, hay gente que me dice, no, a mí tú no me vas a convencer. Mi expresión siempre ha sido, es que a mí no me interesa convencerte. Yo no estoy aquí para convencer a nadie. A través de este medio yo llego a ti, pero no es para querer convencerte. Yo lo que quiero es que tú mismo te convenzas. Aleluya. Yo te digo las cosas que dice la palabra y tú escuchándolas y analizándolas eres el que debe convencerte. Yo no quiero convencerte porque mi poder de convencimiento tiene un límite. Y tal vez yo te pueda convencer con alguna expresión que a lo mejor te gustó, a lo mejor te atrajo. Pero cuando llegó alguien con un poder de convencimiento mayor que el mío, posiblemente cambies entonces tu manera de ser, tu manera de comportarte, tu manera de ver las cosas. Y yo no quiero eso. Yo quiero que el día que tú mismo te convenzas, adquieras convicciones. Y las convicciones nos permiten a nosotros entonces establecer nuestro estilo de vida. Nosotros los cristianos tenemos un estilo de vida particular porque tenemos unas convicciones específicas que están fundamentadas en la palabra de Dios, porque ella es viva y es eficaz. Y cuando llega a nuestros corazones, penetra a través del oído, pero llega al corazón. Y al estar en el corazón, hace un efecto transformador tan grande. Aleluya. Podríamos usar la expresión esta que usamos en nuestro país aquí, que dice, te vira patas arriba. Hace que tu vida dé un cambio radical, que tu vida entera se transforme. Eso es lo que hace el poder de Dios a través de su palabra. Porque la palabra es viva y es eficaz. Y transforma, cambia las circunstancias. Hace posible una actitud distinta en medio de este mundo. En medio de las circunstancias que nos rodean. Que muchas veces son hostiles. Que muchas veces nos sacan de nuestra condición real, de nuestra condición deseable, para ubicarnos en una perspectiva distinta. Aleluya. Por eso la palabra de Dios es eficaz y tiene un poder tan grande, aleluya, que el apóstol dice, tiene un poder cortante en el ser humano.
Porque la Biblia nos afirma, Pablo el apóstol lo decía en su carta a los Efesios, él dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Cuando Pablo habló sobre la armadura del cristiano, la armadura es un traje de metal que usaban los antiguos en las luchas, en las guerras. Antiguamente las guerras se lidiaban mayormente cuerpo a cuerpo. Habían batallas, peleas cuerpo a cuerpo. Entonces, para defenderse, como las armas eran rudimentarias, más bien eran espadas, lanzas, etcétera, cuchillos, pues la gente tenía que proteger su cuerpo en esos combates. Y ellos diseñaron en muchas instancias desde la antigüedad. La Biblia nos habla de Goliat, que tenía una armadura. Obviamente era diferente a las que usaban en la Edad Media, pero eran armaduras que se diseñaban para cubrir el cuerpo desde los hombros hacia abajo y también la cabeza. Entonces en la Edad Media, de hecho, crearon unas armaduras que eran unas estructuras, unos vestimentas de metal bien pesadas, que la persona que las usaba tenía que tener mucho cuidado, porque si se caía en una pelea ya era hombre muerto, porque perdía toda su facultad cuando estaba en el piso con esa armadura, porque le era difícil levantarse. En la antigüedad, más antes, por ejemplo, cuando Goliat y el ejército de Israel pues tenían unas armaduras también, pero más livianas. Posiblemente los romanos tenían un tipo de armadura que cubría mayormente los hombros y la cabeza. Pero esta armadura eran todas armas defensivas, inclusive el escudo que usaban para enfrentar al enemigo y cuidarse, ¿verdad? Para evitar que el golpe los afectara a ellos. Pero aún el escudo era un arma defensiva. El único elemento en la armadura que define Pablo del cristiano, que es un arma de ataque, es la palabra. Una de las cosas que yo enseño siempre a la iglesia sobre este asunto es que la palabra de Dios es un arma de ataque, no es de defensa. Hay gente que quiere defenderse con la palabra, y yo te voy a decir algo: nosotros no tenemos por qué defendernos, ni usar la palabra como arma de defensa. Usar la palabra como arma de defensa es un mal uso de la palabra, porque la palabra es un arma de ataque, es espada. Es para infligirle golpes severos y mortales al diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra la gente. Nosotros no peleamos contra él, nosotros no aborrecemos a nadie, nosotros no queremos hacerle daño a nadie. Nosotros, cuando predicamos el evangelio y hacemos señalamientos sobre ciertas conductas, nosotros no estamos en contra de la gente, amamos a nuestros prójimos, amamos a todo el mundo. Yo quiero que cada persona se entregue a Cristo, yo quiero que cada persona se convierta al evangelio. Así que nuestro ataque no es para la gente. Nosotros no estamos atacando a nadie, no queremos atacar a nadie. Sencillamente nuestro ataque es contra el diablo. Y la única forma de nosotros pelear contra el diablo es usando la palabra. De hecho, Cristo nos dio el ejemplo. Jesús, cuando fue tentado por el diablo en el desierto, como lo registra Mateo en el capítulo 4, la Biblia dice que cada vez que el diablo le presentó una tentación a Jesús, el diablo le presentó 3 tentaciones a Jesucristo. 3 tentaciones para atacar los 3 elementos fundamentales del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. El diablo atacó primero el aspecto físico, cuando le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se hagan pan. Cristo tenía hambre, había estado 40 días en ayuno y el diablo lo sabía. Entonces quiso tentar a Jesús en términos psicológicos. Eso de que si tú eres hijo de Dios, eso es parte de una expresión psicológica. La gente se cree muchas veces que cuando retan a una persona de esa manera, pues entonces la persona va a reaccionar porque quiere demostrar lo contrario. Cuando, por ejemplo, una mujer le dice: si tú eres hombre, yo quiero que estés conmigo. Nadie tiene que demostrar eso. Ningún hombre tiene que demostrar que es hombre. Jesús no tenía que demostrar que era hijo de Dios. Y él no puede responder a las insinuaciones satánicas, como tú tampoco. La psicología no funciona en esto. Aquí lo que funciona es el poder de Dios, el poder de la palabra. Y fue lo que Cristo usó. Cristo consistentemente Jesús utilizó la palabra de Dios para repeler los ataques del diablo. Cuando el diablo le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, lo que importa es la palabra, que es nuestro alimento espiritual.
Así que Jesús usó la palabra, le citó la Biblia, eso está escrito en las páginas de la Biblia. Y Jesús conocía la Biblia, como tú debes conocerla también. Si quieres tener éxito en la vida, tienes que conocer la Biblia. De hecho, aún secularmente, mucha gente entiende que la Biblia es un libro que hay que leer, porque es el libro más importante a lo largo de la historia y a lo largo de todo el mundo. En tiempo y espacio, la Biblia es el libro por excelencia. Aleluya. Y Cristo le dio énfasis a eso. Cuando el diablo lo lleva a las almenas del templo y le invita a suicidarse tirándose de aquel lugar altísimo, y entonces el diablo le citó la Biblia. ¿Sabe lo que Jesús le dijo? No, Satanás, pero escrito está. Vuelve, le da un golpe, le acepta un golpe otra vez con la espada del Espíritu. Aleluya. Porque la palabra de Dios es cortante, más que una espada de dos filos, dice el escritor bíblico. Aleluya. Más cortante que toda espada de dos filos. Hamashaya. Porque la espada de dos filos tiene esa capacidad de cortar. Corta mejor porque tiene filo en los dos lados. Ustedes saben que la espada es una hoja plana, pero en los dos extremos de la hoja, en los dos lados, tiene filo y bien afilada. Por eso cuando entra la espada es más fácil que entre, porque va cortando en dos direcciones a la vez. Aleluya. Y eso fue lo que Cristo usó con el diablo. Le aplicó el golpe mortal con la espada. Aleluya. No tentarás al Señor tu Dios, le dijo él. Satanás, no me puedes tentar porque yo soy tu Dios. Jesús se identificó como Dios. Y cuando el diablo le ofreció riqueza, le ofreció los reinos del mundo, lo que mucha gente busca. Hay gente en esta tierra que lo que le interesa es hacer riquezas, tener fama, tener poder y gloria. Los reinos del mundo, las riquezas. Aleluya. ¿Sabes lo que le dijo Jesús? Le citó la palabra otra vez. Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo no me puedo postrar ante ti. Y mire qué pretensión que el Rey de Reyes, que el Señor de Señores se postre ante un individuo insignificante como es Satanás. A él se le olvida que lo botaron del cielo por sus pretensiones, pero todavía sigue insistiendo en que él quiere ser poderoso. Él quería destronar a Dios, pero el trono le quedaba grande, pues Satanás es insignificante ante Dios. Aleluya. Él es grande, es poderoso, tiene fuerza, tiene poder, tiene un montón de recursos a su haber, pero no se compara con Dios jamás. Ese fue el problema que él tuvo en el cielo, por eso lo botaron. Aleluya. Y Jesús le aceptó 3 golpes mortales con la espada y tuvo que irse y dejarlo. Y eso mismo va a hacer. Por eso que Santiago nos dice, aleluya, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. ¿Cómo te sometes a Dios? Pues viviendo conforme a la palabra. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y cuando nosotros entramos en esa dinámica de someternos a Dios, entonces tenemos la fuerza suficiente para enfrentar al diablo y vencerlo. El diablo es un enemigo poderoso, pero nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Por la palabra. Lo único que el diablo respeta es a Jesucristo y a través de la palabra. Cuando tú le citas al diablo la palabra, el diablo tiembla. Aleluya, no le gusta que la gente escuche la palabra. Por eso trató de esconderla durante muchos siglos, para que el hombre común no la conociera. Qué bueno que por fin nosotros hoy tenemos acceso, y aunque hay lugares en esta tierra donde todavía se restringe el uso de la palabra de Dios, pero por lo menos nosotros en el ámbito de nuestra cultura, en nuestro medio ambiente, tenemos la libertad de usar la palabra, de tenerla con nosotros. Pero yo te invito a que no la tengas en tus manos, métela en tu corazón. Ahí es que debe estar, porque cuando la palabra está en tu corazón, aleluya, el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hamashaya. ¿Quieres tener el poder de Dios contigo, que te acompañe en todo momento? Métete en la palabra de Dios para que veas lo que importa esa palabra en tu vida, lo maravillosa, lo esplendorosa que es, cómo te va a ayudar en todas tus situaciones, en todas tus circunstancias. Cuando a mí viene una situación adversa, cuando viene un problema, una crisis, yo voy a la palabra, porque en ella siempre encuentro respuesta, en ella encuentro siempre aliento, en ella encuentro siempre fortaleza. Aleluya. La palabra de Dios es viva, eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Por qué? Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu.
Óyeme bien, estamos hablando en el ámbito espiritual. Aleluya. El alma no es un ente físico, ni el espíritu tampoco. Por eso tú no lo puedes partir con una espada común. Por eso es que necesitas la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Con esa espada, aleluya, cuando penetra en tu vida, llega hasta la profundidad máxima que hay en ti, hasta lo más adentro, lo más interno, tanto físico, material como espiritual. Fíjate que el apóstol habla primero de lo espiritual. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, porque ahí es que tiene que llegar primero la palabra. Y la expresión esta que él utiliza se puede ver en este contexto. Por ejemplo, lo que dice es que llega hasta partir, hasta hacer pedazos, o podríamos interpretarlo de otra manera, o hasta el punto, llega, la palabra de Dios es capaz de llegar hasta el punto de división entre el alma y el espíritu. Y eso es imposible para cualquier ser humano, pero para Dios no. Dios hace que a través de su palabra nosotros seamos afectados positivamente con la palabra. Somos afectados positivamente de tal manera que Dios hace la transformación radical, total en nuestra vida, internamente, llegando hasta la profundidad máxima de nuestra vida, que es ese punto de división entre el alma y el espíritu. Cuando ocurre esa división, de hecho, es cuando el hombre se muere, porque como decía Salomón, el polvo vuelve al polvo y el espíritu va a Dios. Y entonces la consecuencia es que el alma ocupa el lugar que escogió mientras estaba en el cuerpo. Ese es el proceso que pasa en la muerte. Cuando llega la muerte, eso es lo que ocurre. Se divide el ser humano, que es integral. Porque cuando el ser humano es creado desde el principio, así lo hizo Dios con Adán. Dios creó un muñeco de barro. Después le dio hálito de vida, dice la Biblia, lo que es equivalente a decir, le dio de su espíritu. Y entonces, dice Génesis 2:7, entonces fue el hombre un alma viviente. El alma se forma cuando el espíritu y el cuerpo se unen. Pues fíjate que es de tal naturaleza esa unidad que es integrada. Dios la integra en el principio. Cuando tú naces es porque ya se integró. El espíritu llegó al cuerpo y el alma se formó, y entonces tú estás listo para nacer. Y en ese momento entonces es que tú vienes a la vida. Aleluya. Y ahí te integras. En tu naturaleza están integrados esos tres elementos de forma indivisible. Nadie puede romper esa división a menos que te maten, ¿verdad? Cuando matan a una persona, ese es el problema del asesinato, ¿verdad? Que desintegra tu vida. Pero a menos que eso pase, tú estás ahí de forma integrada, siempre estás integrado. Siempre están a la vez en ti el espíritu, el alma y el cuerpo. Aleluya, porque eso fue lo que Dios decidió para ti. Amashaya. Pero la palabra de Dios es tan eficaz, tan poderosa, que es capaz de llegar hasta ese punto de división para afectarte. Por eso es que cuando tú te conviertes a Jesucristo, sufres una transformación, porque se afectó la esencia tuya misma, se afectó tu esencia, porque la palabra llega hasta ese punto, ese nivel de separación. Puede hacer pedazos tu integración, puede hacer que tu vida cambie totalmente por esa razón, porque Dios propició el que a través de la palabra tú seas transformado. Por eso es que nosotros creemos que dentro del contexto del concepto de la santidad, el hombre está afectado en sus tres elementos: el espíritu, el alma y el cuerpo. Dice Pablo en la carta a los tesalonicenses, aleluya, él decía, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Y Pablo define, porque cuando él dice todo vuestro ser, pone una cláusula entre comas que es para explicar, y dice espíritu, alma y cuerpo. Ese es todo el ser, lo que está integrado ahí desde el principio en ti. Espíritu, alma y cuerpo, aleluya. Decía Pablo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tu ser entero, la integración que Dios hizo en ti de esas tres cosas, tienen que ser guardados irreprensibles. Por eso es que nosotros creemos en el concepto de la santidad en todos los niveles. Dios te integró, y cuando la palabra llega te transforma en todo, en el espíritu, el alma y el cuerpo. Obviamente el espíritu es de Dios, pero mientras esté en ti,
tiene que responder. Una vez tú te entregas a Jesucristo, el Espíritu se activa en tu vida, de tal manera que tu vida cambia totalmente. Ese ha sido el propósito de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es tan importante para nosotros. Porque cuando llega, cuando tú recibes la palabra, es como esa espada que va cortando, es como esa espada que va penetrando y llega hasta lo más interior de tu vida, tanto espiritual, óyeme bien. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, pero no se queda ahí, dice, y las coyunturas y los tuétanos. ¿Por qué las coyunturas y los tuétanos? Primero, porque las coyunturas es lo que te hace mover. Las coyunturas son esos elementos que tú tienes en los huesos, en los terminales de los huesos, especialmente cuando une un hueso con otro, que permite la movilidad. Tú puedes mover tus manos, tus dedos, tu cuerpo, tu cabeza, todo, porque tienes coyunturas. Si no las tuvieras, serías una estatua rígida. Dios hizo una obra tan maravillosa en nosotros. El cuerpo nuestro es algo tan especial, tan maravillosamente hecho por Dios, que Dios creó todos los sistemas necesarios y puso las coyunturas ahí. Aleluya. Y en el ámbito humano, las coyunturas son importantísimas porque son las que nos dan movilidad, las que nos permiten mostrar que estamos vivos. Por eso es que la palabra es viva, porque hace que aquello que permite la vida, el movimiento, para mostrar la vida, hace que aquello que permite el movimiento se active, porque llega hasta ahí, la palabra llega hasta ahí, y tú te mueves en libertad plena ahora delante de la presencia del Señor, porque la palabra ejerció su poder para llegar hasta tus coyunturas, pero más aún, tus tuétanos. El tuétano es la parte más interna del ser humano, porque el tuétano está dentro de los huesos. Los huesos son huecos, y lo que está dentro de esos huesos es el tuétano, que es lo que se conoce también como médula ósea. Es lo que produce la sangre. En el tuétano es que se produce la sangre, que es lo que da vida humanamente hablando en términos físicos, materiales. La vida es lo que propicia la sangre. O sea, la sangre propicia la vida. Aleluya. Y cuando nosotros entendemos que la palabra tiene la facultad, el poder para llegar, penetrar hasta lo más recóndito de nuestro ser, los tuétanos, Hamashaya. ¿Recuerdan cuando Dios llevó a Ezequiel al valle de los huesos secos? Está registrado en el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel. La Biblia dice que Ezequiel dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu a un valle, el cual estaba, un valle inmenso, lleno de huesos por todos lados. Aquel valle estaba lleno de huesos. Y a mí me llama la atención la expresión de Ezequiel, porque él dice, y eran huesos secos. A la verdad eran secos. Aquellos huesos estaban totalmente secos. ¿Y qué significa que el hueso esté seco? Que ya perdió el tuétano. No tiene nada dentro. Un hueso seco, vacío, sin tuétano, sin médula ósea. No podía producir vida. Es lo que nos está queriendo plantear el profeta. Quizás él no lo entendía así. Quizás no tenía el conocimiento en su época para entenderlo. Pero ese es el efecto. Aquellos huesos no tenían posibilidad de vida. ¡Aleluya! Porque el tuétano había desaparecido. Estaban secos los huesos. Y cuando Dios le hace la pregunta, está envuelto esto. Porque le pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¡Aleluya! ¿Será posible que estos huesos vuelvan a vivir? Tú has dicho que están secos. Y secos en gran manera. ¡Aleluya! No había ninguna posibilidad. Humanamente hablando, no la había. Nadie podía hacer revivir aquellos huesos. Además de que un hueso solo no produce vida. Aunque tenga en su interior la capacidad de sostener la vida con la sangre. Aleluya. Pero el hueso estaba seco. Y aun cuando tuviera el tuétano no podía, pero ni siquiera tenía tuétano. ¡Aleluya! Por eso es que cuando Dios le hace la pregunta a Ezequiel, Ezequiel le contestó de la manera más inteligente y más sabia que podía contestar a alguien. Ezequiel le dice, Señor, si hay posibilidad de vida en esos huesos, el único que lo sabe eres tú. Aleluya. Yo no sé. Yo me declaro ignorante, pero sé que tú puedes.
Sé que tú tienes el poder. Sé que tú tienes la autoridad. Ay, shalá. Y usted sabe la historia bíblica, ¿verdad? Cómo Ezequiel se atrevió, porque Dios le dio la orden, profetízale, hijo de hombre, profetízale esos huesos. Y él le profetizó y ocurrió un milagro extraordinario. Tan pronto él dijo, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¡Aleluya! He aquí yo hago entrar mi espíritu en vosotros y viviréis. Y aquellos huesos empezaron a moverse. Oiga, huesos corriendo solos por el campo. Es una cosa impresionante. Es una cosa increíble e imposible. Desde el punto de vista humano, eso es ciencia ficción. Eso, en una película que usted lo puede ver, pero en la realidad, difícilmente. El único que lo puede hacer es Dios. Y Él lo hizo. Los huesos empezaron a mover por todo el campo y a buscar su compañero. ¿Para qué? Para formar esqueletos. Aleluya. Porque para mostrar la vida, los huesos tienen que estar unidos en conjunto. Todos los huesos que tiene el cuerpo, yo no recuerdo el número ahora cuántos son, pero son muchos huesos. Y todos se movían, cada uno buscando su compañero, hasta que formaron esqueletos, dice la Biblia. Y no hubo que hacer nada, no hubo que pegarlos, no hubo que coserlos, no hubo que hacer nada. Sencillamente ellos se unieron y al unirse uno al otro, se fijaron ahí mismo y empezaron a formar cuerpos, cadáveres, esqueletos. Primero eran esqueletos, después vino la piel y la carne cubrió sobre ellos, vinieron los tendones, vinieron los sistemas sanguíneos, las venas, los capilares, los nervios, aleluya, todo eso. Y después vino la piel y cubrió, una obra espectacular. Solamente Dios puede hacer eso. Sin embargo, Ezequiel notó algo. No había en ellos espíritu. Y como no había espíritu, no había vida. Y aquí es un principio importantísimo para la gente que todavía duda de lo que Dios ha hecho. Lo que sostiene la vida es el espíritu. Por eso, aunque aquellos cuerpos estaban formados, no tenían espíritu, por tanto no tenían vida. Y Ezequiel se da cuenta, no había en ellos espíritu. Y Dios le dice, pues hijo de hombre, profetízale el espíritu que venga sobre ellos. ¡Aleluya! Y cuando Ezequiel predicó y profetizó, dijo, espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. El milagro ocurrió. ¡Aleluya! Llegó aquel viento estruendoso que es el espíritu. Sopló sobre todos aquellos cuerpos y entró en ellos la vitalidad, entró en ellos la vida. ¡Aleluya! Y fueron cuerpos vivos. Porque, mire, el milagro no fue crear los cuerpos. Usted tiene un cuerpo, pero está muerto. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve un cadáver? El cadáver para lo único que sirve es para enterrarlo o cremarlo. Aleluya. Y Ezequiel sabía que eso no tenía ningún eso. No importa el milagro que sea, hay gente que le dan más importancia a los milagros que a otra cosa. Los milagros son importantes y Dios los hace el milagro que sea. Pero lo más importante en la vida no es ver milagros, ni siquiera recibir un milagro. Lo más importante en la vida es que tú alcances la vida. Tú alcances la vida que Dios te ofrece. Aleluya. A través del Espíritu Santo. A través de su Espíritu particular. Que hace que tu ser entero participe de una experiencia diferente. A eso es que queremos llegar contigo. Por eso es que te predicamos la palabra de esta manera. Aleluya. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma, aleluya, y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, llega a lo más profundo, lo más interior del ser humano, tanto en términos espirituales como materiales, aleluya. Y además de eso dice, discierne los pensamientos. Es capaz de entrar en ti y llegar hasta tu pensamiento para que tú puedas empezar a discernir. Discernir es entresacar, es escoger aquello que es bueno, ¿verdad? Y sacarlo de lo malo, separarlo de lo malo, es hacer un escogido, eso es discernir. Y la palabra de Dios te hace discernir, por eso te aconsejo que la escuches con detenimiento y que procures buscar en sus páginas, lee la Biblia, profundice en ella, escudriñala. Porque vas a encontrar la oportunidad de discernir en tu propia mente, de discernir tu pensamiento, de entresacar, como decía Jeremías, lo precioso de lo vil.
Entresacar lo precioso de lo vil. Como decía Jesús, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Dios te da la capacidad para tú discernir. Y la palabra tiene ese efecto en tu vida. Te permite discernir porque te abre las puertas al conocimiento de Dios. Te abre las puertas al entendimiento claro de su propósito. Y tú puedes entonces entresacar lo que es bueno. Porque en nosotros, como humanos, muchas veces hay cosas malas. Las hay. Y tenemos que aprender a entresacarlas. Discerniendo. Cuando tú disciernes, tú logras entonces entresacar aquello que no te conviene. El apóstol Pablo lo decía de esta manera: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Aleluya. Todas las cosas me son lícitas. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero ¿sabe lo que decía el apóstol Pablo después? Pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Ninguna cosa puede tener dominio en mi vida. Ese es el problema que tienen los drogadictos, los alcohólicos, los que tienen vicios de cualquier tipo. Mira, vicios como el juego, vicios como el cigarrillo, etc. Esos son vicios como la pornografía, vicios como tantos que hay en esta tierra y que la gente se apega a ellos. Aleluya. Yo no me dejaré de dominar de ninguna, decía Pablo. ¿Por qué? Porque en mí reside el poder de la palabra, que me permite discernir para que yo no me deje dominar de ninguna cosa, aleluya, que quiera apartarme de mi objetivo fundamental, que es la vida. Porque la palabra de Dios tiene ese efecto, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora bien, te quiero decir otra cosa. La palabra de Dios es poderosa, no solamente porque es espada. En ella misma se nos explican otras cosas. Por ejemplo, en el capítulo 23 del libro de Jeremías, el verso 29, mira lo que dice: ¿no es mi palabra como fuego? Aleluya. ¿No es mi palabra como fuego?, dice Jehová. Aisha. Así que la palabra tiene el efecto del fuego. Y el fuego tiene varios usos. El fuego, pero el principal es que quema. El fuego tiene el poder de transformar la materia, cambiándola de su condición natural a ceniza. Y cuando la materia se quema, ustedes saben que produce mucho humo. El humo, precisamente, está constituido de esos residuos de materia. Así que la materia se transforma en dos cosas: en cenizas y en humo. Por eso es que el humo es peligroso. El humo que produce un fuego es peligroso, porque cuando se genera ese humo, son partículas que muchas veces pueden ser hasta venenosas. Y hay gente que el humo intoxica, daña el cuerpo, el organismo. La gente se puede morir intoxicada por el humo. Hay gente que de hecho en un fuego no han muerto por el fuego, han muerto por el humo. Pero cuando el fuego quema, el fuego transforma. Ahora, eso es el fuego humano, natural acá en el mundo. Pero el fuego de Dios tiene un efecto extraordinario. Y la palabra es fuego. ¿Qué es lo que hace? Te quema, sí, te transforma, pero no produce humo. El fuego de Dios no produce humo. Eso lo descubrió Moisés allá cuando vio el fuego en la zarza. Aquella zarza que dice que ardía, pero no se consumía. ¿Cómo Moisés sabía que no se estaba consumiendo? Porque no estaba produciendo humo. El humo es parte de las partículas, residuos de lo que había allí, la materia que había allí. Así que el fuego de Dios te transforma sin consumirte. Eso es lo grande de Dios. Y eso lo hace a través de su palabra. Porque es un fuego transformador. Un fuego que te cambia, que te hace distinto y que te hace crecer, que te hace participar de una experiencia diferente, que te lleva hacia la vida. Aleluya. La palabra de Dios, que es fuego, pero no consumidor. Aleluya. Es un fuego transformador, porque en eso reside el poder de la palabra. Cuando actúa como fuego, te hace diferente,
te transforma, pero sin dañarte. Eso es lo importante de recibir la palabra. Además, dice Jeremías en el mismo verso, aleluya, Jeremías decía, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Así que el martillo es para propinar golpes. El martillo se usa en la construcción para meter clavos en la madera o en el hormigón, el material que sea, o para romper a veces ciertas cosas que están hechas y que hay que romperlas a golpes. El martillo es duro para eso. Y cuando la piedra, por ejemplo, la piedra es muy dura, pues hay que buscar entonces un martillo más grande que le llaman marrón, aquí en Puerto Rico. En Perú le llaman comba y en otros lugares de otra manera, pero son martillos más grandes, con más fuerza, más peso, más capacidad de romper. Porque la piedra a veces hay que romperla. A veces nos encontramos piedras en el camino que hay que romper. No nos dejan pasar. Son obstáculos. Y hay obstáculos. Hay piedras pequeñas, pero hay piedras gigantescas. Aleluya. Y hay piedras que hay que meterle explosivos. Hay que volarlas con dinamita para poder tener paso. Aleluya. Y en nuestro caso, la dinamita es el Espíritu. Porque el Espíritu tiene ese poder explosivo. El dunamis que plantea la palabra que dijo Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder. Y cuando hablaba del poder, Pablo usaba la palabra dunamis, que lo que significa es poder explosivo, porque tiene la palabra tiene la misma raíz de la palabra dinamita. Dunamis, dinamita. Y ese poder a que Pablo se refería era un poder explosivo para volar las canteras que hay en muchos corazones. Porque hay corazones que están tan endurecidos que en vez de una piedra lo tienen una cantera y hay que volarla. Para eso está el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Porque la palabra viene acompañada del Espíritu. El Espíritu Santo que llega a nuestras vidas y que es como fuego purificador también. Porque cuando ocurrió el día de Pentecostés, la Biblia dice que a todos los que estaban congregados allí, los 120 que había en aquel salón, donde estaban los discípulos y todo el grupo aquel que se congregó para orar, para esperar la promesa desde que Jesús le había dejado del advenimiento del Espíritu Santo. Mientras ellos esperaban, estaban orando. Y aquel día maravilloso que llegó el Espíritu Santo, la Biblia dice que estaban todos unánimes juntos. Y de momento, aleluya, sintieron ellos que entró un viento recio. Estaban encerrados, pero el espacio se llenó de un viento recio que hacía que las paredes como que se hincharan, parecía que iban a explotar. Porque llegó el poder del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, llega rompiendo. Aleluya. Llega quemando. Por eso dice Lucas en ese capítulo 2 de Hechos, que cada uno observó como que lenguas de fuego le fueron repartidas a cada uno. Se posaron sobre ellos. Una lengua de fuego. El Espíritu Santo actuando también con el fuego. Ay, ya. Porque Dios se manifiesta de tantas formas posibles. Y el Espíritu Santo llegó con la palabra. Jamás. Por eso es que cuando Pedro se levanta a predicar la palabra, ungido con el fuego del Espíritu Santo, aquello tuvo un efecto tan grande en la gente que llegó hasta allí. Porque fue un impacto tan grande, hermanos y amigos, que la Biblia dice que aquel lugar donde habían 120 personas, de momento empezó a llegar gente de toda la ciudad, porque fue un estruendo. Aquello fue como un terremoto, como un trueno violento, que todo el mundo lo escuchó en Jerusalén. Bueno, tanto que la Biblia dice que allí se congregaron representantes de 14 naciones. Y todos testificaban lo mismo. ¿Qué le ha pasado a esta gente? ¿Acaso están borrachos? ¡Ay, ya! Porque cada uno les oímos hablar en la lengua en que hemos sido nacidos. Representantes de 14 naciones. Así que imagínate cómo estaban hablando aquellas personas en un idioma que ellos no conocían. Cada uno en su idioma distinto. Y algunos decían es que están borrachos. Pero yo hasta ahora no he conocido que ningún licor tenga la facultad de hacer que una persona hable un idioma que no conoce.
Podrá cambiarle el lenguaje a palabras obscenas, eso sí lo hace. Pero no cambiarle el lenguaje por otro que no conozca. Eso, no hay licor en esta tierra que tenga esa facultad. Y ellos testificaban eso. Por eso cuando Pedro predicó, se levantó y predicó un mensaje de la palabra de Dios. Empezó a mostrar a aquella gente lo que es la palabra de Dios. Aquella palabra tuvo un efecto tan grande en ellos porque iba acompañada del poder del Espíritu Santo. Y se convirtieron aquel día 3,000 personas, dice el doctor Lucas. Se convirtieron 3,000 personas, cambiaron su vida, fueron transformadas, entraron al seno de la iglesia. Cuando la iglesia primitiva comenzó aquel día, comenzó con una congregación de ya de 3,000 personas, porque así es el efecto de la palabra. Cuando predicamos la palabra, la gente llega a los pies de Cristo, se convierte, se entrega a Él de corazón, porque la palabra tiene ese efecto transformador. ¡Aleluya! Porque es martillo que cuando llega rompe las canteras para poner corazones sensibles, como decía Ezequiel, corazones de carne. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré uno de carne, le dijo el Señor al pueblo a través del profeta Ezequiel. Y eso es lo que el Señor hace. Cuando tú te entregas a Él, tú participas de la gloria de Dios. La palabra de Dios también es una lámpara, dicen en el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra. Alumbra el camino para que yo no tropiece. Es la palabra la que tiene el efecto de darme firmeza, para darme seguridad y darme la capacidad de yo ver todo aquello que está en el camino, que es un obstáculo en mi vida, para que yo pueda sortear ese obstáculo, para que yo pueda pasar adelante sin caer, porque Dios no quiere que tú te caigas. Dios no quiere que nadie se caiga. Dios no quiere que ninguno perezca, como decía el apóstol Pedro, sino que todos procedan al arrepentimiento. De eso es que se trata esta prédica, de que tú procedas al arrepentimiento porque escuchaste la palabra, recibiste la palabra en tu corazón con el poder del Espíritu Santo que hace una transformación radical en tu vida, de tal manera que ya no vuelves a ser lo que eras. Dios no quiere que tú sigas siendo lo que eres. Dios quiere que tú entres en el camino perfecto de la salvación para que experimentes la vida abundante que Él tiene para ti. Aleluya. Este es el mensaje que predicamos, que está fundamentado en una palabra que es poderosa, en una palabra que no reconoce limitaciones, en una palabra que no está limitada en manera alguna. Aleluya. Alguien decía en la palabra, porque la palabra de Dios no está presa. Pablo, él estaba preso y escribió muchas cartas desde sus prisiones. Pero él decía, pero la palabra de Dios no está presa. Aleluya. Yo podré estar preso, pero la palabra no. Y por eso yo la publico con libertad, a través de cartas, a través del medio que sea. Hoy tenemos más medios que los discípulos no tenían. Yo tengo este medio a mi disposición para llegar hasta ti, aunque no te esté viendo, aunque no sepa quién eres posiblemente, pero estoy llegando a ti. Te agradezco tu sintonía, porque estás escuchando la palabra de Dios, la palabra eficaz, la palabra viva, la palabra que tiene poder, la palabra que transforma, la palabra que cambia circunstancias en tu vida, la palabra que te hace entender claramente quién tú eres. Una de las cosas que la Biblia nos identifica es quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad real? ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Todas esas preguntas, las grandes preguntas del humanismo, las contesta la Biblia. ¡Aleluya! ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Esas son las tres preguntas grandes del humanismo. Pues las contesta la Biblia. ¡Aleluya! Porque somos criaturas de Dios. Somos criaturas de Dios. Venimos de la mente creadora de Dios y vamos hacia Dios. Así de simple es esto. El Evangelio de Jesucristo, a través de esa palabra de Dios, nos contesta todo lo que querramos saber. Por eso te invito a que te metas en sus páginas, a que encuentres en ella lo que tú necesitas para el desempeño en tu vida conforme al propósito de Dios. Fíjate, no es conforme a nuestro propósito. Yo podré tener muchos propósitos en la vida, muchos buenos, la mayor parte buenos posiblemente, y tú también.
Pero ese no es el propósito que cuenta. Aquí el propósito que cuenta es el de Dios. Porque Dios tiene un propósito para ti, como lo tiene para mí. Y yo quise meterme en el propósito de Dios. Por eso acepté ser su ministro hace muchos años. Acepté servirle y ministrar delante de su pueblo desde hace muchos años. Y lo he estado haciendo. ¿Por qué? Porque he visto la importancia que tiene. Porque he visto que es algo que me favorece a mí. Me permite ascender, me permite crecer, desarrollarme conforme al propósito de Dios, no al mío. Aleluya. Pero aún así, ¿sabes qué Dios hace? Dios me permite participar de su gracia, su bendición, y además me permite alcanzar ciertas cosas dentro de mis gustos particulares, dentro de mis deseos, de mis anhelos. Gracias a Dios. Dios te bendice. Pero métete en su palabra, es lo que yo quiero. Te invito a eso, a que busques en la palabra poderosa de Dios lo que tú necesitas, lo que tú debes saber, lo que tú debes ser. Aleluya. Y cuando encuentres eso en las páginas de la Biblia, vas a poder agradar a Dios, servirle, honrarle y ser heredero de la vida eterna. Dios te bendiga. Busca la palabra poderosa de Dios para tu vida, porque efectivamente tiene facultades increíbles de las cuales tú puedes ser acreedor en este mismo día. Por eso te invito a servirle. Si no has conocido a Jesucristo, acércate hoy. Si te habías alejado de Él, acércate. Yo voy a orar por ti, porque sé que Dios tiene un propósito para tu vida a través de su palabra. Aleluya. Dios te bendiga. Oramos. Padre, yo te agradezco infinitamente lo que estás haciendo, lo que has hecho en este día. Señor, tú me has permitido ministrar tu palabra, aquella que tú me mandaste a predicar hace muchos años. Tú la pusiste en mis manos, Señor, y me dijiste que la predicara, que la llevara al mundo. Eso he hecho. Y hoy, Señor, he hecho una vez más aquello que tú me ordenaste. Señor, y lo hago con mucho gozo, porque es tu palabra, porque he encontrado en ella, mi Dios, lo que es necesario para yo mantenerme dentro del ámbito de tu voluntad. Te ruego que hagas el mismo efecto en las vidas de aquellos que me han escuchado, Señor, de tal manera que puedan tomar decisiones concretas sobre su salvación y su vida. Señor, toca los corazones, inquiétalos, mi Dios. No los dejes estar tranquilos hasta que tomen la decisión de acercarse a ti y de escudriñar tu palabra para encontrar en ella, mi Dios, todas estas verdades que les estamos anunciando cada día. No porque yo se lo diga, sino porque es tu palabra, mi Dios. Porque está escrito por miles de años, Señor, y ha permanecido inalterada a lo largo de los siglos. Gracias te doy, mi Dios, por ello. Atiende tú toda necesidad. Señor, salva a aquellos que necesitan salvación. Llénalos de tu Espíritu Santo y prepáralos para tu servicio, para seguir así mismo predicando tu evangelio. Mira a los que están enfermos, los que están en alguna cama, en algún hospital, aún los que están de pie, Señor, pero que están afectados por alguna condición. Señor, especialmente todas aquellas personas, mi Dios, que están afectados a nivel mundial. Son millones, Señor, de personas afectadas. Dios mío, y queremos que ellos también reciban de ti tu palabra. Y con tu palabra, mi Dios, la salud si es necesaria, la liberación si es necesaria, todo aquello que sea menester para que sus vidas sean efectivas y productivas en medio de este mundo malo y hostil. Gracias, mi Dios, te doy. Quita las tristezas, quita la angustia, quita el pesar, quita el dolor. Amashaya. En el nombre de Jesús, yo he proclamado todas estas cosas y estoy seguro que tú me oyes, estoy seguro que tú respondes. Estoy seguro, mi Dios, que tú estás actuando en beneficio de mucha gente con necesidad. Permítenos recibir los testimonios para darte la gloria, mi Dios, y para seguir proclamando con mucho entusiasmo, con fuerza y con gozo, Señor, esta palabra de vida, esta palabra que nos lleva hacia la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, te doy las gracias y te doy la gloria. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Agradezco tu sintonía
y espero que continúes con nosotros cada vez que nos congreguemos a través de este medio. Recuerda, martes y jueves a las 7 de la noche, el liderato de nuestra congregación, con mucho deseo y con mucho talento y con mucha efectividad, estamos transmitiendo sus desempeños, ¿verdad?, para seguir predicando este evangelio. Y el próximo domingo y cada domingo estaré contigo nuevamente a las 9 de la mañana en otra actividad como esta, de adoración a Dios y de proclamación de su grandeza a través de la palabra. Dios te bendiga. Muchas gracias. Nos vemos. Amén, qué bueno. Dios bendiga a nuestro pastor y el mensaje de la palabra del Señor. Yo sé que Dios ha hablado a muchas vidas a través de este mensaje, a través del cántico, a través del mismo devocional. Yo sé que Dios ha tocado vida. Solamente pedimos esa vida que Dios ha tocado, que nos llamen para hacer oración por ellos. Antes de terminar el culto vamos a estar orando por esas vidas también. Amén. Y yo sé que Dios se ha glorificado de una manera maravillosa. Amén. Donde Dios ha contestado hasta peticiones que mucha gente tenía. Gloria sea el nombre del Señor. Para recordarte, amado, que te está hablando, que no me presenté al principio del culto, es el hermano Carlos López. Amén. Así que, amado, queremos decirte que esta es la iglesia Defensores de la Fe, la hija del Tabor, la que radica en la calle 26 de Jardines, 29 de Jardines de Río Grande y la calle 34, entre la calle 29 y calle 34 de Jardines y de Villas de Río Grande. Ahí está localizado nuestro templo y nuestro teléfono es el 787-887-3558. Así que, por motivo de la pandemia, seguimos llevando, no nos paramos, ¿entiendes? Aunque no podamos traer la iglesia reunida, estamos llevando el mensaje a través de esta bendición que Dios nos ha dado, que es el internet y el YouTube. Así que los martes a las 7 de la noche, los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana estaremos en nuestro culto, amén, dominical. Así, amado, que antes de despedirnos queremos hacer oración por ti, amén, para que Dios te siga bendiciendo. Padre, gracias te damos por este culto maravilloso en esta maravillosa mañana, oh Dios. Yo sé que tú has hablado a las vidas, Señor, que nos has estado viendo y escuchando, Señor amado. Yo sé que tú has tocado los corazones, Dios amado. Yo sé que tú has hecho obra en las vidas, Señor amado, que han estado pendientes, Señor, que han estado compartiendo, Dios amado, este culto de adoración a ti. Te pedimos bendiciones para ellos. Te pedimos que tú te glorifiques de una manera maravillosa en cada uno de ellos. Que tú suplas sus necesidades, Dios del cielo. Que tú contestes sus peticiones, Dios amado. Y que día a día, los martes, jueves y domingos, Dios amado, ellos puedan tocar sus teléfonos, tocar sus computadoras, Dios amado, y sintonizar, oh Dios, amén, estos cultos de esta iglesia, Padre. Iglesia Defensores de la Fe, la hija de Tabor, que pastorea el reverendo Héctorín García, nuestro pastor. Así que yo te pido, Dios del cielo, que tú despidas, Señor, a todo aquel que ha estado viendo, con la bendición del Padre, con la del Hijo y con la del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te bendiga, amado.